empezar. Bien, a mí me toca la parte aburrida, vamos a hablar de política. Y además después del almuerzo es un poco difícil, así es que voy a tomar un micrófono para ponerme acá y tratar de hacer algo bastante dinámico. Bien. Voy a empezar diciendo que no hay ser humano apolítico, porque el ser humano es político por naturaleza. No solo la biología es natural, la política también es natural, porque la política tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que somos seres sociales. Nosotros no nacemos solos. Por ahí escuché ayer un post que decía, un señor que decía, psicólogo decía, nosotros somos hedonistas, nacemos solos. Nacemos solos. No nacemos solos. Primero somos engendrados por cooperación. Biológicamente hay una relación biológica, afectiva, mental, espiritual, social, en el rato que somos generados. Luego, cuando hay una formación de un primer huevo, ¿sí?, que es la unión de la semilla masculina y la semilla femenina, nace un vínculo que más tarde termina siendo el cordón que une a la madre con el feto. Y a partir de ahí, la percepción del mundo externo, del niño o la niña, con el mundo externo es la madre. La madre es la que transmite sentimientos, emociones, traumas, alegrías, una serie de elementos que vive en su mundo exterior y se conecta con el niño. Nosotros ya tenemos un primer acercamiento al mundo desde que somos engendrados. Y en ese cuerpo laten dos corazones, no uno, laten dos corazones. Finalmente, cuando nacemos bajo unas condiciones sociales que son determinadas por la propia sociedad. Entonces, no hay ser humano apolítico, porque la política es relacional, es las fuerzas que nos relacionan con el mundo social desde que nacemos hasta que morimos. Y esas fuerzas se construyen en la sociedad, porque como vive Cuenca no es lo mismo que como vive Guayaquil. Hay unas relaciones de poder sociohistóricas que se construyen a lo largo del tiempo bajo una cultura, bajo unos recursos determinados. Entonces, ¿quién define cómo se distribuye el poder y cómo se distribuyen los recursos? Son los políticos, y la sociedad es la que disputa esas relaciones de poder y esos recursos mediante las normas formales de la política y las normas no dichas de la política. Porque muchos autores dicen que la política se construye discursivamente. ¿Qué es esto de discursivamente? No es el discurso que se da en el atril, sino que son las normas, los prejuicios, la moral que instituye un modo de ser de una sociedad. Entonces la gnosis, el maestro Samael, los gnósticos de tiempos antiguos han tenido una forma de ver la política, porque es inevitable que veamos la política, que tengamos un juicio crítico de las sociedades, es inevitable. Distinta es la política partidista, que un gnóstico puede ser o no puede ser afín, puede gustarle o no puede gustarle, pero no hay ser humano apolítico, eso no existe. Para redefinir las cosas como corresponde. Entonces, el maestro Samael escribió varias obras sociales y políticas con una intencionalidad y un propósito: el Cristo social, la transformación social de la humanidad, el Partido Obrero Socialista Cristiano Latinoamericano. Y alguien escucha socialista y puede ser que le dé un poco de alergia, pero vamos a explicar eso también, porque todo ha estado
muy manoseado, sobre todo en los últimos 2 siglos, ¿no? 2 siglos. Pero vamos a entender todo eso. No sé si me puedes ayudar con la primera. Bueno, entonces hay un contexto que nos motiva nuevamente. Esto no es una intencionalidad de formar una organización, no hay las condiciones en este momento, quizás no es el momento, pero sí es el momento que frente a una gran crisis que vive el mundo, tengamos un poco de empatía y unas sensibilidades, así como unos conceptos mínimos para mirar el mundo. Y qué mejor que la doctrina gnóstica para que sea la lente con la que podamos mirar ese mundo social que vive en crisis. Nosotros tenemos una multicrisis: crisis moral, crisis social, crisis económica. En los últimos 10 años se han duplicado las desigualdades. El 50% más rico tiene más, el 10% más rico tiene más del 50% de la riqueza global. Y eso alguien lo puede justificar, y si tú ves que son los que trabajan, no. Esas fortunas se reproducen solas sin trabajar. No voy a ponerme a explicar el fenómeno económico aquí porque si no se me va a dormir la mitad. Pero el tema es que hay una crisis agravada porque hay un sistema que funciona de la siguiente manera. Los pueblos ancestrales del mundo, no solo los de América, sino en cualquier rincón geográfico, históricamente hablando, los pueblos vivían con cierto equilibrio entre naturaleza y sociedad. Siempre ha habido ricos, sí. Siempre ha habido pobres, sí, probablemente, ¿no? Probablemente. En nuestros pueblos ancestrales no existía ni siquiera la noción de pobreza. Había realeza, sí, pero pobreza no. Por lo tanto, ricos y pobres no existían porque no había propiedad privada primero, para ponerlo en su lugar. Todo era de todos. Entonces, incluso cuando en el mundo cañari o en el mundo inca se habla de pobreza, eso no existía. No existía. Entonces el sistema occidental se basa en que la riqueza real siempre ha sido la misma. Es decir, es la materia. En definitiva, es la materia. La cantidad de posesión material que yo puedo tener, cualquiera que sea, acceso al agua, acceso a la tierra, acceso a los minerales, oro, acceso al subsuelo, petróleo, etc. Hasta el espectro electromagnético que no podemos ver y del que son dueños las grandes corporaciones telefónicas, etc. Entonces todo es riqueza. Pero el sistema occidental se basa en que la riqueza se produce en el mundo actual bajo un fenómeno de acumulación-desposesión. Es decir, tienden los grandes tenedores de la riqueza a acumular al infinito. Pero hay un problemita. El problemita es que este planeta no es infinito, es finito. Es decir, no hay recursos para ese sistema. Entonces ya estamos empezando a ver la crisis. Reservas de petróleo ya no existen. ¿Qué quiero decir? No es que ya se acabó el petróleo. Es decir, que todas las reservas de petróleo probadas ya han sido descubiertas. No hay más. ¿Sí? Entonces, lo que podamos consumir de aquí a los próximos 50, 100 años, en el mejor de los casos 100 años, ya sabemos dónde está. Por cierto, está en Venezuela. Entonces, eso es así. Entonces, no hay un planeta para lograr perpetuando un sistema de acumulación de esto. Sí hay un planeta para que le alcance a todo el mundo vivir en dignidad social, para que todos puedan comer, vestirse, tener ciertas comodidades. Eso sí existe, pero no existe un planeta para que unos pocos tengan muchísimo y la gran mayoría no tenga absolutamente. Eso no existe, no se puede. Entonces vamos a vivir en una crisis social constante. Ya tenemos una crisis ecológica. Se estima que para el 2040 o 50 habríamos roto todos los límites ecológicos del planeta. Esto quiere decir que las condiciones bioseguras de operación del planeta van a ser resquebrajadas, poniendo en riesgo la vida del planeta. Solo 1 grado de temperatura que se eleva el planeta ha significado sequías, un montón de elevaciones de temperaturas extremas, es decir, hacia arriba y hacia abajo. Cambian los ecosistemas, mueren especies, etc. Eso vamos a ver.
Entonces, todo lo que los grandes profetas en algún momento nos mostraron como fin de la civilización, eso es real. Entonces, la presión por los recursos va a ser mayor, y las guerras también es por los recursos. Todo el mundo sabemos que es por los recursos, no solo por la codicia, sino por la escasez misma de los recursos, y hay una presión cada vez mayor. Entonces, dado eso, nosotros vamos a ver un deterioro constante que tiene que ser resistido filosóficamente, conceptualmente, éticamente, y nosotros tenemos esa ética y esa filosofía, ¿sí? Entonces urge una nueva orientación espiritual y política. Hay muchas filosofías muy buenas como alternativas a lo que estamos viviendo, pero ninguna tan completa como la doctrina gnóstica, porque la codicia humana, que es la causa de lo que estamos viviendo, no puede ser atendida desde declaraciones bonitas y poéticas. Tienen que ser necesariamente abordadas desde una filosofía y unas nociones de transformación. Por eso el maestro Samael decía que la sociedad es la extensión del individuo. Si el individuo es cruel, la sociedad es cruel. Si el individuo es codicioso, la sociedad es codiciosa. Si el individuo es iracundo, grosero, desordenado, egoísta, indiferente, entonces tenemos una sociedad absolutamente violenta y llena de conflictos. Y por lo tanto, lo que nosotros planteamos entonces es una doctrina social y política que atienda las necesidades del ser humano desde su parte emocional, mental, afectiva, y eso es lo que llamamos el primer factor de la revolución de la conciencia. Cuando hablamos de la revolución de la conciencia, entendemos que si el individuo se transforma, si logra despertar valores conscientes, entonces su propio mundo interior y su propio mundo circundante, el más cercano, el prójimo, también empieza a tener cambios y transformaciones producto de un ser humano, de un hombre y una mujer consciente que se cambia a sí mismo. Entonces cambia su sociedad, su microsociedad, su familia, su comunidad, su barrio, su iglesia, su club deportivo, barrial, lo que sea. Entonces, ahí vemos los efectos de un individuo que se transforma y de un individuo consciente. Pasemos nomás porque ya se está durmiendo ahí. No es necesario dar nombres. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Es mostrar principios filosóficos y políticos y reivindicar ese sentido ético, solidario y espiritual de la acción política gnóstica. Eso es lo que no vamos a formar un partido de aquí, para que nadie se asuste. Esa no es la idea. Vamos a pasar, por favor. Gracias. Bien, esto ya un poco ya lo abordé, entonces avancemos. Bien, ¿qué es como concepto un principio filosófico? Un principio filosófico es un fundamento sobre el ser y la conciencia, es decir, ¿qué es algo, no? En la filosofía uno define, esto se llama ontología, ¿qué es algo? ¿Qué es su naturaleza? ¿De qué se trata? ¿No es cierto? Y en cambio, un principio político es sobre esa comprensión de lo que es algo, vamos a emprender ya una acción de tipo práctica. Por eso es que la aplicación práctica de los principios filosóficos es una acción política o es un principio político. Entonces la escala es estas comprensiones del mundo que nosotros tenemos, estas comprensiones del ser humano es la filosofía. ¿Y qué hacer con ese concepto, con esa noción y con ese principio? Es la acción política o el principio político. Bajamos. Gracias, hermano. Entonces, de todas las obras que hemos revisado, gnósticas todas, ¿sí?, sacamos los siguientes principios. El primero, que ya lo mencioné, la sociedad es la extensión del individuo. Es decir, que todo cambio social
es posible si el individuo se cambia. ¿Sí? Nadie aborda eso. Todas las teorías políticas y organizativas apuntan a la sociedad en su conjunto, pero ninguna apunta al individuo. Y ahí es donde nosotros tenemos un marco filosófico diferente y más profundo. El segundo es la disolución del ego, ¿no? El ego existe, no podemos negar el ego. El ego es la cualificación que el ser humano tiene, ese atributo que tenemos para cualificar la energía psíquica. Desde que nacemos cualificamos, transformamos, moldeamos energía psíquica. Eso es lo que se llama la transformación de las impresiones. Entonces, cuando nosotros reaccionamos de una manera tal o cual ante un evento de la vida, esa experiencia pasa a formar nuestro bagaje psíquico. Esa fuerza psíquica es como una especie de memoria reflectiva que nos hace actuar para el futuro. Nosotros somos actualmente como hemos vivido y como hemos experimentado en el pasado. Por eso es que transformar nuestro pasado, nuestras experiencias, nuestras memorias, es necesario para que nosotros transformemos nuestro futuro. Eso es, en definitiva, transformar el ego, porque así lo estoy explicando en unos términos más sociales, psicológicos, para que puedan también ser entendidos así. El principio de no violencia, es decir, ahora vimos la resistencia de Saraguro. A mí me gustó mucho porque se plantaron ahí porque creen que tienen derecho a plantarse, porque han sido golpeados, porque hay un gobernante que les dijo: no voy a subir el precio del diésel, no voy a subir, y esa gente votó por eso. Entonces no hay una comisaría donde uno pueda ir a reclamar fraude electoral o estafa electoral sería. Si a mí alguien me estafa, yo puedo irlo a denunciar, pero si alguien estafa con el voto, ¿dónde lo denuncio? Este señor dijo que iba a hacer esto y hizo lo contrario, y yo le di mi voluntad a él. ¿Dónde me quejo? Es legítimo resistir, y esa resistencia puede ser inteligente, fuerte pero inteligente también, y eso nos lo enseñó el Mahatma Gandhi en la India con el ahimsa, con la resistencia no violenta. Es un derecho humano, no porque se inventó la ONU ni nada. Es un derecho humano desde que somos humanos, resistir frente a la opresión, frente a cualquier fuerza que intenta contra nuestros derechos de dignidad y de integridad humana. Caridad consciente y fraternidad universal. Esta no es la caridad de dar dádivas, ni mucho menos. Es una concepción cristiana gnóstica donde nos reconocemos como iguales a los otros. Nos reconocemos con las mismas necesidades, con los mismos dolores, ¿sí? Con los mismos sufrimientos, con las mismas alegrías, y por lo tanto nos reconocemos iguales. No porque seamos calco y copia, no. Es una igualdad en el sentido de que como seres humanos vivimos las mismas experiencias, tenemos la misma capacidad de sentir, tenemos las mismas necesidades, y por lo tanto reconocernos uno como el otro es un principio de caridad fundamental. Unidad entre espíritu y materia. Esto es muy clave. Porque nosotros no somos separados del ser, ¿sí? Y esta separación tiene unas consecuencias filosóficas y prácticas, ¿sí? Por ejemplo, separarnos de la naturaleza permite que explotemos la naturaleza. Así hacemos de la naturaleza un objeto de explotación. En las culturas ancestrales no, la montaña era parte de mi cosmovisión, el río, las aguas. Entendía a eso como una espiritualidad. Yo sería incapaz de agredir a la Pachamama. Me sirvo de la Pachamama porque una madre da de comer a sus hijos, y esa lógica relacional es distinta a una de ver a la naturaleza como un objeto de apropiación, de explotación y de dominación. Entonces, esta filosofía de la separación permite que esa perversidad ocurra. Pero cuando nosotros nos integramos y nos reconciliamos con la naturaleza, tanto adentro como afuera, entonces cambia la concepción del mundo.
Educación para despertar conciencia, es lo que estamos haciendo. Nosotros los gnósticos nos estamos educando todo el tiempo. Nos autoeducamos, nos educamos, nos coeducamos, y eso es necesario para despertar dentro de nosotros lo mejor. A alguien le decía alguna vez, leer un libro hace que saquemos algo de bueno de nosotros mismos que no conocíamos. Porque primero pone a mover experiencias, pone a mover fundamentos, pone a mover algo que está más allá de la mente, que es la conciencia y que es el ser. Y así pasa con la educación. La educación no solo es los libros, sino es la forma como nos relacionamos, es la forma como entendemos la comunidad, es la forma como construimos cultura, es la forma como vemos a los demás. Todo eso es educarse, ¿no? Libre albedrío responsable. La libertad, esa es la palabra más manoseada, ¿no? Desde por ahí vemos un presidente que hay que hacer una cunita también, ¿no? Pero por ahí vemos un presidente en el Atlántico que libertad, y la gente está más pobre. ¿Qué libertad va a tener una persona que tiene que pasar el día a día buscando qué comer? ¿Qué puede haber de libertad? Ni siquiera para educarse hay tiempo, peor para pensar en libertad de mercado. Si no, no tiene sentido. La libertad es un atributo innato de los seres humanos, pero socialmente coartamos la libertad. Socialmente hacemos que más niños, cada vez en periodos históricos, más niños y más niñas nazcan sin condiciones de libertad para educarse, para comer, para vestir, para realizarse espiritualmente. Sí, el maestro Hitchin decía que uno pensar en una persona que no tiene que comer en la realización espiritual, si tiene que estar el día a día sobreviviendo, buscando qué comer. Entonces es así. Rechazo a los extremismos, ¿no? Sí, nosotros no somos ni capitalistas, ni somos capitalistas de Estado, o sea, comunistas materialistas. Socialistas. ¿Qué es socialista? Porque uno dice socialista y piensa en los estigmas que le han sembrado desde el Taitacura de la iglesia cuando uno va a la iglesia. Entonces, yo pensé que me estaban poniendo el tiempo encima. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? 5 minutos. 6 minutos. Bueno, ya, voy a apurar. Gracias. Entonces, el concepto clásico de socialismo es socialización de los medios de producción. ¿Sí? No es que yo tengo 2 vacas y divido la vaca para partir con los vecinos. Esto es puro cuento. La socialización de los medios de producción quiere decir que todo lo que sirve para producir condiciones de vida, para expandir la vida material, la vida espiritual, todo, es decir, la reproducción de la vida, ¿sí?, tiene que ser accesible para todos, ¿sí?, accesible para todos. Mientras haya sociedades, comunidades de los seres humanos que no tienen posibilidades, no es porque no quieran o porque sean vagos y esto que uno escucha ahí, es porque socialmente está construida unas restricciones tan reales y tan materiales que no hay cómo salirse de ahí. La gente sobrevive trabajando 12, 14 horas al día para solo comer el día, nada más. Entonces, el socialismo implica que las condiciones materiales sean accesibles para todos. Y eso se construye socialmente, con normas, con acuerdos, con arreglos, así como las comunidades gestionan su pozo de agua. ¿Sí? Como no hay mucha agua, entonces se gestiona por horarios para que le alcance a todo el mundo, se construyen unos acuerdos. Eso es, digamos, el socialismo. Y eso es una forma de Estado también, que a muchos no les gusta el Estado, sobre todo a los libertarios no les gusta el Estado, salvo que sea para hacer negocio. Ya me pasé, creo. Perdón, pero la última me falta el último. Bien, y sintonía con la ley cósmica, la ley del talión hebrea, la ley de causa y efecto de la física, las leyes de reciprocidad, reacción-acción, como queramos ver. En este mundo hay leyes
funcionan en el mundo físico y funcionan en el mundo no físico, y esas leyes implican que todo lo que accionamos, ¿sí?, tiene un efecto que se materializa y que se astraliza, es decir, que tiene un efecto sobre la materia y sobre el mundo astral, generando para nosotros una respuesta recíproca. Lo que hacemos, recibimos. Eso a veces no aprendemos. Yo por eso saco $20 para financiar el pollo, porque yo sé que a mí me regresa así como 100. Entonces ahora sí vamos a los principios políticos. Hemos dicho con estos principios filosóficos, en cambio, ya en la índole política, que rechazamos la explotación capitalista y el colectivismo estatal, o comunismo de Estado, digamos. ¿Sí? Y digo comunismo de Estado porque hay comunismos y hay comunismos. Deben leerse los Hechos de los Apóstoles. De tarea de leer Hechos de los Apóstoles. Porque yo, como si fuera profe de política, mandar a leer Hechos de los Apóstoles. Sí, lean Hechos de los Apóstoles. Ese es comunismo puro, ¿no? Sí. Es un socialismo cristiano porque tiene valores cristianos. Y es latinoamericano porque está hecho desde nuestras raíces ancestrales, éticas, filosóficas, desde nuestras experiencias y realidades. Democracia participativa y consciente. Si vamos a romper el individualismo egoísta, pues eso se hace necesariamente con democracia participativa. Soberanía económica y justicia distributiva. Todo es posible si es que usamos los recursos suficientes para satisfacer las necesidades. De otro modo, el mundo no tiene futuro. Las economías populares y solidarias, ¿no es cierto?, como alternativa a las eventuales y dominantes capitalistas que están tan mal en el mundo. Que yo necesito usar los recursos para que no se duerman. Pasemos a la segunda, gracias. Creo que ya esa es la penúltima. Bueno, esto es un principio de reforma agraria y defensa de la tierra. La soberanía, la seguridad alimentaria de la que tanto se habla ahora necesita una reapropiación de la tierra para dar de comer a la gente. El mundo muere de hambre. Sí, ahora hemos visto que el Ecuador es el tercer país con mayor hambre en Latinoamérica. No es real, ¿no? Es real. Protección de la niñez y la erradicación de la miseria. Yo siempre creo que el futuro está en la niñez. El futuro está en la niñez. Nosotros creamos niños con dulzura, con amabilidad, con respeto, les enseñamos democracia en la casa, a respetar a los otros, a compartir. Entonces ahí estamos creando un verdadero socialismo cristiano, ¿no? Pero ya cuando uno está grande es más difícil aún hacer entender estas cosas. Bien, el Estado como servidor del ser, es decir, ahí hablamos ya de una estructura ética, de la idea de que no tenemos derecho a dominar al otro, por más que todos estos temas de supremacía racial, los racismos, los fascismos, todas estas teorías de superioridad que pregonan en el mundo actual, que además ya ni pena da de discriminar, de estas discriminaciones de clase, raza, etcétera, etcétera, tiene que ver con una agresión al ser, ¿no? Todos somos el ser. Y la unidad. Nosotros no vamos a resistir la arremetida imperialista sin unidad. Aunque suene discurso socialista, marxista, esto de antiimperialista, no, esto está en los libros nuestros. Porque hay imperios, siempre ha habido imperios. Los imperios tienden, como todo monstruo, a engordar comiéndose a los vecinos. Y eso es así. Entonces hay que resistir, y no se puede resistir sin unidad. Muy bien. Pasemos a la nota. Muchas gracias. Bien, estas son las conclusiones. Entonces, la revolución gnóstica no es una revolución clásica, como dice el maestro
de armas y aguardiente, ¿sí? De sangre y aguardiente. ¿Sí? Esta es una revolución ética, es una revolución espiritual y es social. El cambio real surge con la transformación de la conciencia individual. América Latina está llamada a construir una civilización solidaria, espiritual y justa. Eso va a seguir pasando con el tiempo, con los procesos. Latinoamérica sufre ahora, pero en su momento va a ser el epicentro de los cambios del mundo, ¿no? Y la Iglesia gnóstica debe asumir su misión política de amor y sabiduría. No se necesita hablar de política como he hecho yo para transmitir amor, sabiduría, cooperación. Sí. Entonces la auténtica política gnóstica es el amor consciente y la justicia espiritual. Bien, eso en cuanto he podido contribuir con este tema y esta ponencia. Muchas gracias. En este congreso hemos venido a realizar grandes reflexiones, una reflexión que nos trajo Monseñor Henry Calle, que nosotros no podemos ser seres apolíticos. Es recomendable que nosotros como estudiantes gnósticos nos remitamos a las obras de Logos Samael, Cristo social, transformación social de la humanidad, si queremos nosotros profundizar más en los temas políticos. Yo me preguntaba, nosotros como estudiantes gnósticos, ¿qué podemos hacer para contribuir a una mejor sociedad? Y esa respuesta la pude yo encontrar en el Cristo social. Y luego Samael en su introducción dice que cualquier sistema, por más perfecto que sea, no funcionaría si el individuo no cambia. Si nosotros luchamos por un mundo mejor, un mejor sistema, no funcionaría si es que nosotros no cambiamos. Y ahí está la respuesta que yo estaba buscando. ¿Cómo yo puedo contribuir para tener una mejor sociedad? Y es cambiando desde mi persona, cambiando yo. Porque cada uno de nosotros, si logramos un cambio, podemos cambiar nuestro círculo más cercano, y así, como mencionaba Monseñor Henry Calle, podemos educar a unas mejores generaciones. Porque si nosotros depositamos un futuro en las nuevas generaciones, pero si no tienen ellos un referente al cual referirse, alguien a quien seguir en el ejemplo, pues no podríamos tener unas mejores generaciones. Bien, en este momento vamos a hacer un receso de unos 15 minutos.